son un símbolo, existieron de verdad. ¿Quiénes eran? Los evangelios de la infancia nos mencionan, San Mateo así lo hace, la visita de magos de Oriente. Es verdad que no especifica el número, tampoco nos da los nombres y tampoco nos dice que fueran reyes. ¿Por qué tres? Porque la Biblia no nos da el número. Hay un evangelio de la infancia de la iglesia armenia del siglo V y aquí se hace referencia al número 12, 12 magos. La palabra sabio es una forma de traducir de forma bastante precisa la palabra magos. Isaías dice: caminarán todos los pueblos y todos los reyes al resplandor de tu aurora. El papel fundamental que tuvieron en la adoración del niño Jesús, reconociéndolo. ¿Por qué se dice que llegan a Belén en camellos? La obra de teatro más antigua escrita en español. ¿Por qué los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar? Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos de Refugio Zabala TV. Estamos en unos días muy especiales. Ya ha nacido nuestro Señor Jesucristo. Hemos conmemorado por todo lo alto su nacimiento entre nosotros y estamos en Navidad. Y está con nosotros esta noche el padre Valentín Aparicio, que ya le conocéis de sobra, sobradamente, pero es un gran experto en las Sagradas Escrituras y es una delicia hablar con él. Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches a todos los que formáis parte de esta familia de Refugio Zabala. Feliz Navidad. Feliz Navidad, muchas gracias. Bueno, padre, vamos a hablar hoy nada más y nada menos que de los Reyes Magos o los Magos de Oriente. Efectivamente, para muchos como una especie de leyenda, pero el Evangelio nos habla clarísimamente acerca de los magos, del papel fundamental que tuvieron en la adoración del niño Jesús, reconociéndolo, los primeros extranjeros en reconocerlo. Luego vendremos muchísimos más, gente más allá del pueblo judío que reconoce al Señor como Mesías. Así es que bueno, empezamos por donde queráis o eso es. Bueno, vamos a ver, ¿quiénes son los Reyes Magos? Habrá muchos que se pregunten, ¿son un símbolo? ¿Existieron de verdad? ¿Quiénes eran? Bueno, efectivamente, los evangelios de la infancia, que para nosotros son totalmente históricos porque nos narran el nacimiento del Señor en Belén, nos mencionan, San Mateo así lo hace, la visita de magos de Oriente, unos magos. Es verdad que no especifica el número, tampoco nos da los nombres y tampoco nos dice que fueran reyes. Entonces vamos a ver cómo poco a poco vamos llegando a esas conclusiones. San Mateo dice sencillamente que vinieron a Poanatolón, que en griego significa, en el original griego del Evangelio, del este, literalmente del amanecer. Anatolé significa el amanecer, por donde surge el sol, y por tanto haría referencia al oriente. Esta es la información que nos proporciona San Mateo. Claro, ¿qué hay al oriente? Bueno, pues al oriente de Israel estaba el llamado imperio parto de los persas, que tenían una relación pues bastante accidentada con los romanos, porque de hecho partos y romanos se llevaban fatal. Algún emperador romano halló la muerte incluso combatiendo contra los partos y esa frontera era muy inestable. Ellos provendrían de esa zona. La religión, que por allí es como
un poquito más destacada es el zoroastrismo, donde le dan culto a una divinidad suprema, el dios Magda. Es una religión bastante sincrética, es decir, no tiene un culto, digamos, o un aparato dogmático muy fuerte, muy definido, porque los persas, al ser un pueblo que nace pues también de tribus nómadas, van cogiendo de aquí y de allí un poquito pues aquello que les interesa, de tal forma que terminan creando pues una especie de religión sincretista. Ahora, vamos ya a entrar un poquito en analizar la figura de los Reyes Magos. Para nosotros la palabra mago está lleno de connotaciones pues muy negativas, porque hace referencia a la magia, que es algo que la Biblia condena y habla pues largo y tendido de ello. Significa las artes oscuras, todo aquello que nos puede separar de Dios. Ya sabéis que a través de la magia es posible establecer vías de contacto o canales con los ángeles caídos, con el demonio. Entonces, para nosotros, en general, la palabra magia es bastante negativa. Sin embargo, en el arameo eh, tiene esta palabra, magusim, magos, pero no significa magia, significa sabios. De ahí que se hable también de los sabios de Oriente. Una persona sabia es un mago, es decir, alguien instruido en la cultura de aquella época, en la literatura, en las artes, en la astronomía, en la matemática, en la ciencia. De hecho, en el libro de Daniel varias veces se hace referencia a que el rey de Babilonia reunió a todos sus magos, es decir, a todas las personas instruidas y cultas que formaban parte de su consejo. Y se dice En así, el perdón, idioma, padre, magos. Se utiliza esa palabra en la tradición efectivamente, cristiana, se les dice magos, en lugar de eso sabios. es, eso es. Eso es, porque la palabra mago significa sabio. Es verdad que en español ha adquirido esa connotación negativa, pero originalmente la palabra mago significaba sabio en arameo y en el persa antiguo, porque realmente es una palabra, bueno, el arameo era la lengua oficial del imperio persa, entonces junto con el elamita y el persa en sí mismo, también en persa existe y significa sacerdote, o sea, personas que tenían una función sacerdotal, una función mediadora dentro de esa religión. Por tanto, mago no hace referencia a magia, como nosotros hoy podríamos pensar, no tiene esa carga negativa, sino sencillamente sabio. De ahí que nosotros hagamos referencia a los tres reyes magos, el Evangelio de San Mateo los llama magos, pero también hagamos referencia a los tres sabios de Oriente. Utilizar la palabra sabio es una forma de traducir de forma bastante precisa la palabra mago. Yo me ¿Y por diría, qué o tres? diría que casi... ¿Por qué Eso es, tres? ¿por qué tres? Porque la Biblia no nos da el número, pero claro, sí que nos dice que le ofrecieron al niño Jesús oro, incienso y mirra. De tal forma que ya Tertuliano, que es un gran escritor y apologeta cristiano en el siglo III, igual que Orígenes, que es un gran exegeta, estudioso de la Biblia, alejandrino de origen y del siglo III, pues saca el número 3 por los tres regalos que se le ofrecen y queda pues en toda nuestra iconografía occidental y también de las iglesias ortodoxas tres, el número de tres magos, por el oro, el incienso y la mirra. Pero son tres magos que todavía no tienen nombre, los nombres van a venir un poquito más tarde, ¿verdad? Pero al menos ya tenemos tres. Es curioso aquí que hay algunas iglesias y por ejemplo, se me ocurre el Evangelio de la Infancia y un Evangelio de la Infancia de la Iglesia Armenia del siglo V, y aquí se hace referencia al número 12, 12 magos. Como 12 eran las tribus de Israel, como 12 eran los apóstoles, pues por asociación de ideas sacan el número 12. Es verdad que esto nos puede resultar arbitrario, ciertamente lo es, porque el número 12 no es el más lógico es el número 3. Pero ¿por qué es interesante el número 12? Mirad, creo que hay una enseñanza muy profunda. Cuando se analizan las profecías del Antiguo Testamento, una cosa que realizaría el Mesías era reunir a las tribus de Israel. Y vosotros diréis, bueno, las tribus son 12. Sí, pero en la época de Jesús solo sobrevivían tres tribus: Judá, Benjamín y la tribu de Leví. El resto de tribus se habían perdido.
porque en el siglo VIII antes de Cristo, en el 722 antes de Cristo, Samaria, que era la capital de Israel, del reino del norte, y que aglutinaba 10 tribus, fue destruida. Entonces, ¿qué hicieron los asirios que conquistan Samaria? Tomar a la población del reino del norte, 10 tribus enteras, y disolverlas, su población, dentro de la población del imperio asirio. Las llevaron a estas tribus a 5 provincias asirias para que se mezclaran con la población asiria y asentaron en toda la zona del norte de Israel y centro a población originalmente asiria, es decir, pagana, con lo cual 10 tribus de Israel desaparecieron de golpe. Es lo que se conoce como el mito de las 10 tribus perdidas. Entonces, claro, no nos damos cuenta de lo traumático que esto fue para el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel, el número 12 es fundamental. 12 son los hijos de Jacob, 12 son las tribus, de tal forma que los profetas decían que cuando apareciese el Mesías, reuniría a todo Israel, es decir, a todas las tribus que se habían perdido. Ahora, os lanzo la pregunta, ¿dónde están esas tribus? Se habían mezclado con sangre pagana, con sangre no judía, de tal forma que San Mateo, que es judío y que en primer lugar escribe su evangelio para una audiencia judeo-cristiana, ve en la visita de los Reyes Magos el reconocimiento que fuera de Israel las naciones paganas, ellos son de origen persa, de origen oriental, le tributan al Señor. Pero no solo eso, que eso es verdad que la mayoría de los sacerdotes lo predican muy bien, celebramos la Epifanía, que es la manifestación de Dios a todas las naciones, ya no solo van los judíos a adorarle, los pastores, sino también las naciones de fuera. Pero es que con los Reyes Magos hay algo más, y es importante para San Mateo. Las naciones paganas con cuya sangre se había mezclado la sangre de las 10 tribus perdidas de Israel, porque vienen de la zona también de actual, en ese momento era Persia, pero era también la antigua Siria, por fin reconocen al Mesías, y el Mesías vuelve a reunir a todos los pueblos, es decir, incorporando las tribus perdidas y con las tribus perdidas a todos los pueblos de la tierra a la adoración del único Dios, de tal forma que se cumplen todas las profecías. Esto es brutal. Por eso la primera lectura que vamos a leer en misa es la lectura del capítulo 60 de Isaías, y es que en este capítulo 60 Isaías dice: caminarán todos los pueblos y todos los reyes al resplandor de tu aurora. Dice: las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Levanta la vista en torno, mira, todos se han reunido, vienen a ti, llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces es espectacular ver cómo se están cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de que las 10 tribus de Israel volverían, pero además de que todos los pueblos de la tierra alabarían a Dios, y esto se cumple con la visita de los Reyes Magos. Por eso no es un elemento de leyenda, sino un elemento que formaba parte de las profecías judías que nos Claro. hablarían de la Esto es muy llegada del importante, Mesías. claro, no es una leyenda, efectivamente, está profetizado en el Antiguo Testamento, ¿no? Y, Eso es. pero claro, y esto, padre, bueno, da gusto hablar con usted porque es un libro abierto. O sea, es increíble la precisión con la que habla, las fechas, todo. Eh, Esto de la estrella, que siguieron una estrella, ¿los reyes eran astrónomos? ¿Cómo funciona esto? Bueno, es interesante ver que en la zona de Persia, bueno, se intentaba a veces descubrir la voluntad de Dios a través de los movimientos celestes, de los movimientos de las estrellas, que representaban pues el mundo divino, el mundo que hay más allá de la tierra. Esto no es solo propio de Persia, también sucedía en Roma y en otras culturas antiguas. Siempre los signos celestes solían acompañar eventos importantes en el mundo de los hombres, en el mundo de la historia, y se solía relacionar el nacimiento de un rey o el hecho de que un emperador romano accediera al solio imperial, pues con ciertos cambios en las estrellas. Aquí es curioso el capítulo 24 del libro de los números, del cual ya hemos hablado en alguna ocasión más,
Porque una de las profecías más antiguas, la tengo aquí para leerla, lo vamos a ver ahora mismo, una de las profecías más antiguas del nacimiento del Mesías relaciona el nacimiento de Jesús con la aparición de una estrella en el cielo. Atención, porque esta profecía es del siglo XIV antes de Cristo, o sea, una barbaridad de siglos antes. Y es una profecía, para asombro de todos, que no está pronunciada por un profeta de Israel, sino por un profeta oriental, persa. Esto es curioso, porque cuando hablamos de profetas, pues nos referimos a Isaías, Jeremías, Elías, bueno, todo gente del pueblo de Israel, que el Espíritu de Dios empieza a moverles sobre ellos y son capaces de rasgar el velo del oculto, el velo del misterio del futuro. Bueno, pues aquí tenemos el caso de que el rey de Moab desea lanzar una maldición contra Israel y pide ayuda a un profeta oriental, un profeta que viene de la antigua Persia y que era un profeta reputado porque lanzaba bendiciones y efectivamente esa persona era bendecida, pero en este caso le pide que lance una maldición contra ¿Sabemos su Israel. nombre del profeta? Sí, Balaam, el profeta Balaam. Ujú. Eso es. Y este profeta lanzó o intentó lanzar una serie de maldiciones contra Israel, porque el rey de Moab era requete enemigo del pueblo de Israel, y entonces no era capaz de maldecir a Israel. Cada vez que intentaba maldecir a Israel, le salía una bendición. Y una de las últimas, en la última profecía de Balaam, cuando intenta lanzar esta maldición, pues dice esto, capítulo 24 del libro de los Números, a partir del versículo 15. Dice, entonó sus versos, oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo. Es decir, él está intentando maldecir a Israel, no puede, y encima le está saliendo una bendición diciendo que él en ese momento ojos perfectos significa la capacidad de ver, de la introspección, del conocimiento perfecto, diciendo que conoce los planes del Altísimo, es decir, la historia de la salvación y cuál va a ser su culmen, que es la aparición del Mesías. Dice que contempla visiones del Todopoderoso, que cae en éxtasis y se le abren los ojos. Y ahora ya lanza esta profecía. Dice, lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Efectivamente, quedan siglos. Dice, avanza una estrella de Jacob. Surge un cetro de Israel. Atención, la estrella hace referencia a una persona y una persona importante. Normalmente en la Biblia se llama estrellas del cielo a seres, a personas de una particular importancia. Y surge un cetro de Israel. O sea, está hablando de que en Israel va a surgir un rey. Esto es importante porque en el siglo XIV Israel no tenía reyes. El primer rey va a ser Saúl, pero nos tenemos que ir al siglo XI antes de Cristo. O sea, que en este momento ni por asomo están pensando en una monarquía. Aplasta las sienes de Moab, es decir, triunfa sobre sus enemigos, el cráneo de todos los hijos de Set. Edom será tierra conquistada Seir, es decir, es un rey victorioso que viene para reinar, cuyo reino sabemos luego después que no tendrá fin. Dice, Israel despliega su poder, Jacob domina a sus enemigos. Por tanto, está hablando de una profecía del nacimiento de un rey victorioso que va a gobernar sobre el mundo entero. Digo que esto es interesante porque en esta profecía los Targum, ¿qué son los Targum? Bueno, el hebreo se dejó de hablar en el siglo V antes de Cristo. Siglo V desaparece y es sustituido por el arameo, de tal forma que en la época de Jesús nadie hablaba hebreo. El hebreo era una lengua litúrgica, una lengua de enseñanza, un poquito como el latín para nosotros antiguamente, pero nadie hablaba hebreo. Entonces, toda la Biblia se traduce al arameo, son los llamados Targum arameos, que es una traducción con muchas anotaciones. Bueno, pues los Targum arameos, antes del propio Cristo, ya interpretan esta profecía como un signo del Mesías que va a venir.
De hecho, conocemos que algún pretendiente mesiánico en Israel falso, porque no era un pretendiente auténtico, se puso el nombre de estrella a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque era signo del Mesías. A lo que vamos, ¿qué tiene que ver esto con los Reyes Magos? Pues el hecho de que un profeta oriental que escudriña las estrellas lanzara la profecía sobre la aparición de una estrella como signo del Mesías, vendría a ser un signo muy elocuente para sabios de Oriente. Claro, magos significa sabios, personas instruidas en astronomía, pero también en el conocimiento de los textos religiosos fundamentales. Y quién sabe si también de las profecías de Balaam, que fue uno de los profetas más reputados del Oriente Antiguo. Y Balaam había predicho el nacimiento de un Mesías, pero además en Jacob, en Israel. Por lo tanto, los Reyes Magos no iban tan desencaminados. De hecho, cuando llegan a Jerusalén, van rápidamente al palacio de Herodes, porque Herodes era rey. El Senado romano lo había proclamado rey. Por tanto, si el que ha de nacer es un cetro que se alza también sobre Jacob y una estrella, tendrán que ir al palacio real para como lugar meta de esa peregrinación. Señal, yo creo, de que ellos verdaderamente conocían estas profecías. Qué bueno, padre. Es que me encanta cómo lo explica. Es increíble. El profeta Balaán. Es Eso un es, eso es. descubrimiento, ¿eh? Para muchos. El profeta Balaán, persa, ¿no? Que estaba ya profetizando. Es Efectivamente, en el increíble. Antiguo Testamento, en el libro de los números, por eso que encaja todo y para San Mateo es tan importante. No podemos olvidar que, claro, San Mateo es el que más cita el Antiguo Testamento, porque escribe para judíos. San Lucas escribe su Evangelio para gente que procede del mundo grecorromano. Entonces, él hace más alusiones al Antiguo Testamento, pero no citaciones tan concretas, tan exactas. Pero claro, para una audiencia judía que se cumpla la profecía de Balaam es fundamental y además se reúnen todas las tribus de Israel porque era fundamental que al Mesías no solamente lo iba a reconocer Israel, sino el mundo entero. O sea, todos los profetas, pero además todos, hablan de una procesión universal de todos los pueblos que va a ir caminando al encuentro del Señor, al encuentro del Mesías. Y aquí vemos el inicio de esa procesión liderada ya por estos Reyes Magos, que son como un signo de nosotros, que no somos judíos, pero que también reconocemos al Mesías. Y luego, por supuesto, del regreso de las tribus perdidas. Pensad por qué el Señor escoge 12 apóstoles, porque 12 eran las tribus de Israel, pero es que se habían perdido. Solo quedaba en ese momento la tribu de Judá viva, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví. Por eso San Pablo se enorgullece de pertenecer a la tribu de Benjamín, que lo dice en la carta de los Filipenses. ¿Por qué se enorgullece San Pablo de ser benjaminita? Porque era como decir, soy judío por los cuatro costados, soy judío con ADN judío, porque era una tribu que nunca se había mezclado junto con Judá y Leví, mientras que las otras 10 tribus, y diréis, ¿por qué 10? Si me has dicho 3 tribus, serían menos. Bueno, porque la tribu de José se divide en Efraín y Manasés, por tanto te sale 10, pero bueno, fuera de más particularidades históricas que no deseamos marear a nadie, las otras 10 tribus se habían perdido y entonces regresan de nuevo como Jesús escogiendo 12 apóstoles, los magos adorando al niño, porque esas tribus se habían fundido con los pueblos orientales y ahora regresan. Y luego hay otra razón. O sea, Jesús, ¿dónde comienza su ministerio? En Zabulón y Neftalí, que fue precisamente las dos primeras tribus en desaparecer. Por eso Jesús comienza su ministerio en Nazaret y Cafarnaún, que eran los territorios, viejos territorios tribales de Zabulón y Neftalí. Precisamente aquellos que primero se perdieron son los que primero son buscados por el Señor, porque Él va a por la oveja perdida. Por eso ninguno está tan perdido que el Señor durante estas fiestas, vamos, no vaya a buscarlo. Por tanto, Padre, bueno, padre, ¿y impresionante. los Sí. reyes magos o los reyes sabios de Oriente, Uh -huh. por qué se dice que llegan a Belén en camellos? Bueno, efectivamente, hay un ¿Cómo montón llegarían? de... Claro, desde allí. Claro, eso es efectivamente. Bueno, el camello, sabéis que es uno de los animales más usados en la zona de Oriente. Curiosamente, se domesticó en una época bastante reciente, porque en la época del bronce,
En la época de los patriarcas, aunque a veces en los cuadros nos representen Abraham, Isaac y Jacob con muchos camellos, todavía no estaban domesticados. Se domestican a partir de la Edad del Hierro, siglo XII antes de Cristo, y es un animal muy apto para soportar cargas pesadas y sobre todo pues trayectos No inmensos. sabía que fuera un experto en camellos también, padre. No, Es bueno, es impresionante que lo que está como hay contando, que vamos, estudiar la Biblia, hay que yo es que estudiar la Biblia, pues entonces impresionante. Qué todos los barbaridad. animales Siga, que siga, perdón que le he interrumpido. nada, nada. Y entonces, pues bueno, vienen efectivamente, todo hace suponer que con camellos. Es verdad que muchas de las imágenes que hoy se asocian a los Reyes Magos también están tomadas, por ejemplo, de evangelios apócrifos como el Evangelio Armenio de la Infancia, que es un evangelio imaginario, es un evangelio del siglo V después de Cristo, que es una lecturita espiritual, piadosa, buena, no tiene nada de malo, y que intenta imaginarse cómo sería aquello. Bueno, normalmente las personas no viajaban solas, sino que iban acompañadas de criados, de siervos, pues porque viajar no era tomar un billete de un avión y aparecer 2 horas, o sea, un viaje de tales características podía llevar, pensad por ejemplo que las caravanas que conquistaron el viejo este en Estados Unidos, desde la costa este a la costa oeste, se tiraban más de 60 días a golpe de caballo viajando. Entonces, ¿cuánto pudieron tardar los Reyes Magos? O sea, desde luego casi 3 meses en moverse despacio a ese ritmo hasta llegar allí. Lo más interesante, yo aquí diría también son el simbolismo de los regalos, porque al ofrecer oro, incienso y mirra, están dando una catequesis acerca de quién es el Mesías. El oro es el propio de los reyes, lo que va asociado al boato, a la corte. Por tanto, mediante el oro están diciendo que el niño recién nacido, Jesús, es rey. Ya lo había dicho la profecía de Balaam y otras muchas profecías del Antiguo Testamento que decían que precisamente el Mesías tendría que nacer de la familia real de Judá, que era la familia de David, que en aquel momento no era nadie. O sea, había desaparecido de la escena pública la familia de David. El último que conocemos que perteneció a la familia de David fue Zorobabel, que es una especie de gobernador de Judea, que trabaja al servicio de los persas, pero a partir de ahí la familia de David desaparece de la historia y se convierten en unos campesinos anónimos que viven en torno a Belén, que era la antigua patria de Jesé, el padre de David, y poco más. Bueno, pues en ese momento, claro, él es rey Jesús, porque viene tanto por parte de José como por parte de María de la familia de David. Atención, digo, porque San José es de la familia de David y le da la paternidad al niño, imponiéndole el nombre, pero es que la Virgen María, todos los escritos antiguos que tenemos de los primeros siglos dicen que también era de la familia de David. Digo esto porque modernamente, sobre todo a partir del siglo XVI, se ha dicho que la Virgen María podría ser de ascendencia sacerdotal o de la tribu de Leví. Nada nos hace pensar, insisto, tomando todos los documentos antiguos que conservamos de los primeros siglos y de los santos padres, que la familia, o sea, que la Virgen María fuera de la tribu de Leví, para nada, de la tribu de David. Entonces, es rey Jesús por nacimiento. El incienso solo se quema a Dios. Entonces, el incienso es la ofrenda a Dios. Yo sé que hoy día, pues la gente va a estas tiendas de decoración de las casas y compra incienso porque lo quemas un poquito en casa y huele muy bien y es un ambientador. Pero en el mundo antiguo no era así. El incienso era propio de Dios, propio para acompañar a los sacrificios. Se quemaba a Dios y en el Antiguo Testamento era como un signo para pedir a Dios perdón de los pecados. Por eso, igual que nosotros, cada misa o cada sacramento, cada liturgia, lo empezamos con un Señor ten piedad, en el Antiguo Testamento toda oración tiene que ir precedida de la ofrenda del incienso, porque toda oración tiene que ir precedida de la confesión del pecado. Entonces se quema a Dios en expiación por los pecados. Significa, si se le ofrece incienso, por tanto, que Jesucristo es Dios.
Pero luego la mirra hace referencia al perfume, al embalsamamiento, es decir, las personas necesitan perfumarse. ¿Por qué? Pues porque el olor natural a veces es desagradable y por supuesto embalsamar los cuerpos. Por tanto, quiere decir que Jesucristo es verdadero hombre. Por lo tanto, la suma de los tres regalos, y San Mateo insiste mucho en eso, significa que es Dios, que es hombre, porque Jesucristo es Dios y hombre verdadero, y que es un hombre que viene a dar la vida por nosotros, que su vida va a estar sometida al sufrimiento y a la cruz. Este es el significado de los tres regalos. Y que es De rey, hecho, ¿no? ¿eh? Y que es rey. Efectivamente, y que es Por el rey, oro, perdón. ¿no? Eh, Eso es, por el oro. Si me permitís que me salga un poquito de la Biblia, yo soy de Toledo, ¿no? Y entonces en el archivo de la Catedral de Toledo, esto por presumir un poquito de Toledo, se ha Una encontrado maravilla. lo No que hace es, falta presumir, o sea, que es que no hay más que ir a Toledo y verlo. es espectacular. Pues lo que no sé si sabíais es que en el archivo de la Catedral de Toledo se ha recuperado la obra de teatro más antigua escrita en español, los primeros versos en español, que se trata del auto de los tres Reyes Magos. Hoy día creo que se conserva en la Biblioteca Nacional, y en el auto de los tres Reyes Magos aparece la duda de los magos. Es muy bonito. Era un auto sacramental para representarse en la ciudad de Toledo, además escrito en español porque dice, dado lo heterogéneo de la población de Toledo, porque había judíos, había árabes, dice, pues lo vamos a escribir en esta lengua, ¿no? En español. Y entonces a los Reyes Magos es curioso porque ahí se les llama esteleros, literalmente esteleros en español. Estela en latín significa estrella. Entonces a los Reyes Magos los llama esteleros, los esteleros de Oriente. Bueno, Qué pues curioso. aparece la duda de los magos en este auto sacramental. Es muy bonito. ¿Y ¿De qué cuál era año la es este duda? auto? Perdón, padre, ¿de qué año es? Pues del siglo XII, año Siglo 1100 y XII. poco. Eso es, año 1100 y poco. La obra de teatro más antigua escrita, así en términos absolutos, en español. Bueno, y la obra de literatura, es decir, porque antes tenemos pequeñas glosas escritas en español, pero una obra como tal, no, es la primera. Curiosamente, los Reyes Magos también están ligados al nacimiento de nuestra cultura y de la lengua española. ¿Qué nos querrá decir el Señor con esto? Porque creo que también tenemos un mensaje para nosotros, los españoles, ¿no? Que tenemos que recuperar al Mesías y recuperar a Dios. Bueno, pues aparece la duda en esta obra y dicen los Reyes Magos, ¿quién será este nuevo rey? ¿Quién será este personaje misterioso? Vamos a ofrecerle tres regalos. Si es rey, aceptará el oro. Si es hombre, solamente querrá la mirra. Y si es Dios, despreciará el oro y la mirra y se quedará con el incienso. ¿Y cuál es la sorpresa de los tres Reyes Magos? Cuando este personaje, que es el niño Jesús, acepta los tres regalos y coquetea, juega con el oro, juega con el incienso y juega con la mirra, dando a entender que los quiere los tres, este niño. Entonces es bonito, ¿por qué? Pues porque es una forma simpática, ya en los albores de nuestra España, de expresar esta identidad profunda del recién Qué nacido, que bonito. es, Qué eso bonito. es. Padre, los Reyes Magos llegan antes de ir a adorar al niño Jesús en Belén. Van Mm. a ver a Herodes el Grande, ¿no? Bueno, Herodes es tremendo, o sea, es un personaje siniestro, pero siniestro. De hecho, fijaos, historiadores dicen que los evangelios de la infancia de San Mateo no son un invento, porque el retrato psicológico que se pinta de Herodes como un rey enfermizo por el poder, con una especie de deseo obsesivo de mantenerse en él, cuadra muy bien con lo que conocemos históricamente de este personaje, de Herodes. Fue un oportunista tremendo. De hecho, fue aliado de los romanos porque los romanos, el Senado romano, lo proclamó rey de Judea, de toda esa zona, ¿no? Curiosamente, además, fue un personaje celosísimo por el poder, hasta el punto de que ordenó matar a dos de sus hijos porque los veía como rivales, hasta ese punto. Su historia nos viene narrada por Flavio Josefo, un historiador de aquel momento, que era judío, pero luego se puso al servicio de los romanos, y nos habla de que él era un usurpador, es decir, Herodes no era judío de propia raza, era idumeo. Los idumeos habían sido forzados a convertirse al judaísmo
en el siglo II antes de Cristo, en época del rey Juan Hircano. Entonces él pertenecía a una familia idumea. Pero lo que hace es casarse con Mariamne, que es la última descendiente de la monarquía asmonea, que era la familia real que estaba en el trono en ese momento, en los siglos segundo y primero antes de Cristo. Entonces entronca directamente con la realeza judía. La monarquía asmonea no está fundada por gente que provenga de la familia de David, por eso es una monarquía ilegítima, pero él se hace con el poder. Hasta tal punto que, claro, juega con los magos, es decir, a los magos les dice quién es ese niño, que decidme dónde está, que yo también quiero ir a adorarlo. Evidentemente sus intenciones, porque no tenía ningún escrúpulo como rey, sus intenciones eran ir a matarlo. Para que veáis lo despiadado del personaje, cuando él ya estaba para morir, pide que le lleven a morir al Palacio Real de Jericó, que era el palacio más grande, sencillamente porque Jericó es una zona con un clima muy templado, muy benévolo, y allí los reyes se habían hecho de Judá pues sus palacios más grandes, ¿no? Para veranear, para estar a gusto, y va a morir a ese palacio. Y antes de morir manda que en el hipódromo de Jericó junten a todos sus enemigos políticos y al momento de su muerte los ejecuten, para que así Israel llore la muerte de Herodes, sabiendo que la gente se iba a alegrar de su muerte y no iba a llorar. Pide que efectivamente que maten a gente el mismo día de su muerte. Es decir, cosas locas las leemos en la vida de este rey. De hecho, uno de los palacios más importantes que tenía el rey Herodes y donde manda enterrarse finalmente va a ser el Herodion, que está a solo 5 kilómetros de Belén. De ahí que verdaderamente el niño corriese peligro. Es decir, Jerusalén está de Belén muy cerquita. De hecho, hoy día solo hay 300 o 400 metros de campo entre Jerusalén y Belén, porque Jerusalén tiene 1 millón de habitantes y prácticamente ya está tocando el límite con Belén. Bueno, es que el niño estaba amenazado y la amenaza era real. Es decir, Herodes podía alcanzar Belén, pues yo no sé cuánto se tarda, pero vamos, caminamos a 4,5 kilómetros por hora. Imaginaos a golpe de caballo, a galope, cuánto se puede alcanzar para llegar a Belén, que está pues a menos de 10 kilómetros de Jerusalén o 7 kilómetros. Y luego encima, uno de los palacios más queridos de Herodes, donde se manda a enterrar, va a estar también a 5 kilómetros de Belén. O sea, la situación del niño es precaria. Gracias a Dios, los Reyes Magos se dan cuenta del engaño que está tramando Herodes y evidentemente cuando adoran al niño, porque le adoran, o sea, lo reconocen como Dios. El Evangelio utiliza el verbo prosquineo, que es el verbo postrarse. Bueno, pues vuelven y regresan por otro camino sin darle anuncio a Herodes. De ahí que Herodes luego monte en cólera y decida matar a todos los inocentes. Porque Pero les este había dicho a cuadro los reyes histórico, bueno, que él quería, les había dicho Herodes que él quería sí, también ir a sí, adorarle al niño para matarle en realidad, ¿no? Y los reyes se dieron cuenta y se fueron claro. por otra ruta, ¿no? Claro. Claro, además en un programa anterior que tuvimos ya explicamos por qué los judíos esperaban que el Mesías naciese en el siglo I, porque se cumpliría la profecía de Daniel que tras 490 años nacería el Mesías y estábamos prácticamente en ese momento. Los Sí, sí. 490 años se estaban cumpliendo en el siglo I, entonces había una efervescencia de supuestos Mesías y Herodes quería cargárselos a todos. Este elemento me parece interesante porque los Reyes Magos también tienen que experimentar un camino de conversión personal. O sea, ellos van a un palacio. Además, el palacio de Jerusalén era brutal de grande. Brutal. O sea, todo el barrio armenio hoy día prácticamente está ocupado por el palacio de Herodes en Jerusalén. Y ellos van a encontrarse ahí con Dios. Pero Dios no les espera en un palacio. Dios les espera en un establo, en un portal de Belén. Claro, esto supone un cambio de ideas, una conversión. ¿Qué imagen tenían ellos de ese rey que iban a hacer, de ese Mesías prometido? Tienen que cambiar la imagen, porque Claro. al final el signo es un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre donde comen los animales, no el palacio más lujoso que era el palacio de Jerusalén. Hay un cambio de perspectiva, hay una conversión, de tal forma que los Reyes Magos no simplemente son figuras anecdóticas, sino que pienso que en ellos, como en un espejo nos miramos nosotros,
que Dios desea la conversión en nuestra vida. O sea, es de lo que más predicó el Señor, de lo que más predica la Santísima Virgen María cada vez que pone sus pies aquí en esta tierra, la conversión, la conversión y la conversión, y ellos son los primeros. De hecho, no me extrañaría que San Mateo, que escribe su evangelio para los judíos, entre los cuales está predicando, les diga, pero ¿no os da vergüenza que viene gente fuera de Israel, que ni siquiera tiene a los profetas, sino solo la profecía de Balaam, y es capaz de ver lo que vosotros no veis? O sea, la historia de los Reyes Magos es una historia que sonroja a los propios judíos, de cómo el Mesías es reconocido por aquellos que están lejos, pero rechazado por los que están cerca. Entonces es como un acicate que a nosotros nos mueve a la conversión. Padre, que es interesantísimo lo que está contando, ¿eh? La verdad, la conversión, Mm. efectivamente, ¿no? Ellos creían que iban a adorar pues a un rey en un palacio como el de Herodes, ¿no? Y se encontraron con un establo, ¿no? Efectivamente. Una cosa bueno, que preguntan muchos, es decir, ¿por qué los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar? Bueno, esos nombres, curiosamente, yo no conozco, y lo confieso, cuál es el significado preciso. ¿Por qué? Porque aparecen por vez primera en unos mosaicos preciosos. A ver, cuando uno viaja a Italia, Italia es tan bonito, tiene tantas cosas que ver, y hay una ciudad preciosa, pero que visita poca gente, que es Rávena. Rávena fue capital del Imperio Romano, atención, a finales, en la época ya de los últimos días del Imperio Romano, de la caída del Imperio Romano, la sede se movió de Roma a Rávena, sencillamente porque Rávena, al estilo de Venecia, es una ciudad muy bien protegida, con el mar muy cerquita de la costa, y entonces, bueno, pues ofrecía oportunidades de defensa mucho mejores que otras ciudades del interior de Italia. Y entonces Rávena tiene una arquitectura monumental, con grandes iglesias. Recordad que ya por este momento los emperadores romanos son cristianos y edifican grandes basílicas. Y hay una basílica, la Basílica de San Apolinar el Nuevo, de Rávena, tremenda. O sea, quedas alucinado viendo las proporciones de esa iglesia mastodóntica, donde aparece por primera vez una representación, bueno, no es la primera, pero de las primeras, pictórica de los Reyes Magos. Pero lo curioso es que son tres individuos ataviados al modo persa. Los tres son blanquitos, no aparece un rey mago de color, que eso se va a producir posteriormente, si queréis luego hablamos el por qué. Y aparecen los nombres por primera vez. Estamos hablando de un mosaico del siglo VI. Y por primera vez aparecen los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Es verdad que en una obra de literatura un siglo anterior ya también habían aparecido esos nombres, en concreto en el siglo V, en el Evangelio Armenio de la Infancia. Entonces, de ahí a toda Europa, pensad que Rávena era la sede del Imperio de Occidente, se empieza a popularizar el uso de esos tres nombres, que representarían también a las tres etnias principales, de tal forma que veríamos en los tres Reyes Magos como un signo de que el mundo entero reconoce al Mesías. Y ahí pues Melchor, Gaspar y Baltasar haría referencia, pues Melchor a los europeos, por eso es más blanquito; Gaspar a los asiáticos, por eso va con tonos dorados, tonos amarillentos; y luego posteriormente Baltasar, cuando se descubra un nuevo mundo y se amplíen las fronteras del mundo, con las expediciones a África o las expediciones a América, pues se va a pintar de color más tostado, de color oscuro, como una forma de referirse a que todos los reyes de la tierra confiesan y adoran al Mesías. Es curioso que hay un salmo en la Biblia, el Salmo 72, donde también se habla de que todos los reyes del mundo van a adorar al Mesías, y se dice que vendrán reyes de Tarsis y de las islas lejanas. Tarsis en la Biblia es España. Islas lejanas hace referencia también a España, de tal forma que algunos han querido ver a lo largo de la historia como si alguno de los Reyes Magos procediera del reino de Tarsis, de España. Bueno, esto no es exacto, porque ya dice San Mateo que vienen de la zona Anatolé, es decir, de la zona de Oriente. Pero bueno, siempre lo que se ha intentado luego ya a lo largo de la historia es, a medida que el mundo se iba ampliando y se iba conociendo y cartografiando todo, pues hacer reconducir la figura de cada uno de los Reyes Magos
a una parte del globo terráqueo. Bueno, esto más bien responde a un deseo bonito, en el fondo profundo nuestro, de que el mundo entero reconozca a Dios como su Mesías. Una cosa, padre, lo que ha comentado del nombre de los tres Reyes Magos tiene una fundamentación histórica. Decía que hay un escrito del siglo V después de Cristo, puede ser, y una representación Sí, pictórica que está en Rávena. sí. Eh, también tenemos representaciones, bueno, que ahora os hablaré en la Basílica de Belén, luego os hablaré porque me parece muy bonito. No sabemos qué fundamentación histórica puede tener, porque la Biblia no trae los nombres y este escrito es demasiado tardío, siglo V, de tal forma que ver Pero algún anclaje histórico en los nombres. se repiten los nombres en el siglo siguiente en Rávena. Sí, se repiten los nombres, o sea, a partir de ese escrito los nombres se estereotipan y prácticamente vamos a encontrar los mismos hasta en el Auto de los Reyes Magos, que es la obra más antigua de literatura española, y se van a repetir los mismos nombres. Con lo cual, bueno, es más, luego en el siglo XII, Federico I, Barbarroja, va a llevar a la Catedral de Colonia un sepulcro donde se dice que están las reliquias de los Reyes Magos que estaban en Constantinopla y se las lleva a Colonia. Y Colonia, en Westfalia, en Alemania, se convierte en un centro de peregrinación fundamental en Europa, al igual que Santiago de Compostela, porque la gente va a venerar el sepulcro de los Reyes Magos y se edifica una de las catedrales góticas más espectaculares de Europa, que es la de Colonia, precisamente para marcar el lugar del sepulcro de los Reyes Magos, porque en ese siglo Federico, emperador de Alemania, se lleva allí las reliquias procedentes de Constantinopla. ¿Esta historia puede tener algún viso real? Porque alguno me está diciendo, bueno, es que me has hablado de datos históricos como son las profecías del Antiguo Claro. Testamento, Herodes, de palacios, restos arqueológicos en la zona de Belén, el Evangelio de la infancia de Jesús de San Mateo que está escrito cuando están todos los testigos oculares de la vida del Señor. O sea, datos históricos pues bastante contundentes con ahora esta tradición de los Reyes Magos. Bueno, Marco Polo, que sabéis que fue un gran viajero, él cuenta, bueno, la crónica que narra la vida en el siglo XII de cómo él viaja por todos lados, que le llegaron a enseñar en Oriente el lugar de las tumbas de los Reyes Magos y que él vio a tres personajes incorruptos incluso. Es decir, que luego, a lo largo de la Edad Media, no solamente se populariza el nombre de los Reyes Magos, sino que también incluso hay sus pequeñas expediciones para intentar ver dónde podría estar su sepulcro, dónde se podrían encontrar ellos. Y dice Marco Polo que visitando Persia efectivamente contempló el viejo antiguo sepulcro de tres reyes incorruptos y que la población local decía que eran los Reyes Magos. Bueno, Las no sabemos, reliquias, pero bueno, padre, las reliquias de las que usted habla en Colonia, decía, ¿se han autentificado? no lo sé, me falta un estudio A día de profundo hoy, acerca de las reliquias. pero a día de hoy hay personas, peregrinos que van a venerar Sí, esas sin reliquias. duda. Bueno, sin duda, en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, San Juan Pablo II, que es el que la convoca, pero luego muere y la celebra Benedicto XVI, hizo del lema y de todas las catequesis que acompañaron a ese encuentro donde se juntaron pues cientos de miles o millones de jóvenes católicos de Europa, la adoración de los Reyes Magos. Y de hecho, yo recuerdo ser un joven seminarista, ir allí a venerar las reliquias y me consta, lo que pasa que esto nos daría para otro programa, que en Colonia se han hecho también estudios históricos acerca de la procedencia de las reliquias, como por otro lado los huesos que se han encontrado en Santiago de Compostela y que parecen tratarse efectivamente del apóstol Santiago, un varón del siglo I, y además hay estudios arqueológicos que lo confirman. Bueno, pues aquí en este caso es bastante menos seguro, esto hay que decirlo, no es como los restos de Santiago, de San Pedro en Roma, donde podemos hablar de un porcentaje de seguridad máximo, pero bueno, de alguna forma lo que sabemos es que ese sepulcro que hay en Colonia antes había estado en Constantinopla y al menos sí que hay una historia de veneración
a esos restos. Había que calcular hasta qué momento histórico nace esa veneración y si podemos, hasta cuándo en el punto de la historia antigua podemos reconducir esa Restos veneración. A ver si hay óseos alguna. son. Restos Sí, óseos. restos óseos. Eso es, eso es. Sí, sí. ¿Qué Bueno, os significa, decía padre? ¿Qué también. significa? Es que me encanta hablar con usted, es increíble. ¿Qué significa, qué significado tienen los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿De dónde proceden esos nombres? O sea, que Pues esos nombres debería investigarlo más, porque no lo sé. Al no aparecer en la Biblia no es un campo al que me haya dedicado, pero evidentemente si provienen del Evangelio armenio, tienen que ser nombres conectados con la vieja cultura persa. Pensad que la zona de Armenia es pues el confín, el límite entre donde empieza la región caucásica europea y la zona de Persia. Por lo tanto, puede ser nombres que se reconduzcan a, a la población local de allí y que hubiese creado sus propias tradiciones o tal vez escuchado históricamente que verdaderamente era el nombre de los personajes que acudieron al portal de Belén, ¿qué efectivamente. puede ser? ¿Qué más cosas nos Puede puede ser. comentar de los Reyes Magos, padre? Bueno, es muy curioso, pero en la Basílica de Belén, que ahora está restaurada, porque se ha sometido a una restauración tremenda, la Basílica de Belén. Bueno, para empezar, la Basílica de Belén sabemos exactamente cuál es el lugar donde nació Jesús. O sea, el lugar donde nació Jesús no nos lo hemos inventado, porque ya en el siglo primero hay culto y en el siglo segundo y tercero en esa cueva. Se nos habla de itinerarios de peregrinos europeos que querían visitar Belén, el lugar donde había nacido Jesucristo, y que la población local de Belén les decía, es esta cueva en concreto, porque en Belén hay muchas cuevas. Es verdad que no es un pueblo grande, es un pueblo pequeño, en lo alto de una montañita rodeada de bastantes barrancos, pero aprovechando las paredes verticales de esos barrancos se habían horadado cuevas. Y es curioso que en Belén, en una de esas cuevas, la población local aseguraba que ahí había nacido el Mesías. Conservamos un testimonio del siglo segundo donde un peregrino dice que le pagó a un pagano, o sea, ni siquiera era cristiano, y el pagano le dijo, no, no, aquí ha nacido el que los cristianos consideran como Mesías, en esta cueva precisamente. Bueno, luego el emperador Adriano, que era español, pero profundamente antijudío, y quizá no fuera él tan anticristiano, más antijudío, pero veía a los cristianos como algo surgido del judaísmo y de ahí que les pilló bastante manía. Pues mandó esa cueva, rodearla de un bosque sagrado y construir encima un templo al dios Adonis, que era una divinidad pues bastante venerada por los fenicios. Y bueno, como la zona de Israel ocupa lo que es la costa fenicia, pues mandó construir allí un templo a este dios. Con lo cual Adriano pretendía borrar la memoria cristiana y el culto cristiano de la cueva de Belén. Lo que hizo fue justo todo lo contrario, para que vemos cómo Dios a veces escribe recto con renglones torcidos, porque marcó el lugar exacto en el cual luego la emperatriz Helena, madre del emperador Constantino, una vez convertido Constantino al cristianismo y dado edicto de tolerancia para los cristianos, edificó una gran basílica. El emperador Justiniano va a ampliar esa basílica y la va a llenar de mosaicos. Y esos mosaicos representan una procesión de todos los pueblos y de todas las naciones de la tierra que van a adorar al Mesías. Curiosamente, aparecen los tres reyes magos vestidos ataviados al modo persa. En el año 614, los persas van a invadir Tierra Santa, que por aquel momento pertenece al Imperio Bizantino, y van a arrasar todas las iglesias. Para empezar, el Santo Sepulcro, la iglesia que estaba construida en la zona del Sepulcro del Calvario. Van a arrasar la Basílica Eleona, que era la que estaba construida sobre el monte de la ascensión de Jesús a los cielos. Van a arrasarlo todo, pero curiosamente van a perdonar los mosaicos y la Basílica de Belén cuando ellos mismos, los persas, vean la imagen de los tres reyes magos.
O sea, Claro, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que dentro del pueblo persa tendría que haber como ciertas tradiciones que hablarían de tres magos suyos o tres reyes suyos que visitaron la zona de Israel y que dentro de ellos tendrían como cierta fama de sabios venerables. muy Y a lo mejor los significativo persas no esto. eran cristianos, porque arrasaron las iglesias y de hecho robaron hasta la Vera Cruz de Jerusalén y el emperador persa se la colocó como escabel de sus propios pies, de su trono, la cruz bendita del Señor. O sea, imaginaos que cristianos no eran ni por asomo, pero perdonaron la Basílica de Belén por haber sido la meta de peregrinación de esos tres personajes que además iban ataviados como ellos iban ataviados. Y por eso mandaron perdonar Belén y hoy día podemos contemplar esos mosaicos tan bonitos, tan preciosos. Por tanto, también Belén nos habla de paz en el contexto de un mundo en perpetua guerra y de cómo todos los pueblos, incluso los más virulentos y anticristianos, algún día reconocerán al Señor en su segunda venida, si no le reconocieron en la primera venida. Por tanto, la fiesta que celebramos de la Epifanía, que es la adoración de los Reyes Magos, el verbo faino en griego significa manifestarse, es la epifanía divina, la divinidad del niño que se manifiesta a todos los pueblos desde esa cueva. Es precioso y tiene esta historia también bonita de hasta qué punto pues es así. Además, luego es curioso porque los reyes cruzados en el reino latino de Jerusalén, todos van a elegir para coronarse reyes la Basílica de Belén, precisamente, porque quieren ser reyes al estilo del Rey de Reyes, al estilo de Jesús. Y allí donde los reyes reconocieron la realeza del niño, también ellos quieren ser coronados reyes. Es algo precioso. O sea, la historia también nos da sus catequesis. Sabemos, padre, que Jesús nació en una cueva, Eso es. horadada en la Eh, montaña, Efectivamente, en aquel momento todas las casas, al menos en Belén, pero también en Nazaret, pero a a ras ver, de suelo, a ras de suelo estaba la cueva o había que subir. sí, sí, estaba a ras de suelo. Os cuento un poquito, así para Sí, hacernos una idea. Aquí en mi zona de Toledo, de La Mancha, tenemos todavía lo que llamamos silos, casas rupestres excavadas en roca. Es una arquitectura tradicional que, bueno, es óptima porque las cuevas en verano son frescas y en invierno son calientes. Entonces, ¿qué pasa? Que en Israel la mayor parte del suelo es de piedra caliza, pero la piedra caliza es blandita, es fácilmente erosionable y se trabaja muy bien. De tal forma que las casas solían tener dos compartimentos, es decir, la parte superior, que es una parte construida con arquitectura exenta, ladrillos o piedras, y luego una parte excavada en la montaña. Normalmente la parte excavada, la parte rupestre, en esa piedra caliza, en forma de cueva, y arriba se construía la casa con ladrillos, o al revés, la cueva era la parte interior y la casa con ladrillos se construía delante de esa cueva. Todavía en Belén se conservan restos de esta arquitectura del siglo I. Se han excavado varias casas del siglo I y son todas así. Entonces, normalmente incluso hay gente que vivía en cuevas, excavando una especie de lucernario en la parte más alta de la cueva y más cercana a la superficie. San Lucas no habla de ninguna posada y de que no hubiera lugar para San José y la Virgen en una posada. No se menciona la palabra posada. La palabra posada va a aparecer luego en el Evangelio, pues en la parábola del buen samaritano, que se encuentra un hombre apaleado y le lleva a la posada. No, San Lucas habla de catalima. Catalima es la habitación superior. Va a volver a utilizar esta palabra en su Evangelio San Lucas cuando hable de la última cena y diga que se celebró en un catalima, es decir, en una casa de dos pisos. En la habitación superior, en el catalima, es donde se celebra la última cena. Entonces dice que no había sitio para ellos en el catalima, que es la parte de la casa que estaría encima de esa cueva y que estaba construida con arquitectura de normalmente mortero de cal y arena con restos de piedra caliza, o sea, una arquitectura exenta. Y era donde vivía la gente y ahí no había sitio para ellos. Entonces se tienen que ir
a la zona de los animales, donde estaban estabulados, es decir, a esa parte excavada en roca y que por tanto es donde nace Jesús. Viendo la pendiente que tiene Belén, era una cueva donde no había que bajar demasiado para entrar en ella, es decir, estaba casi a ras de tierra prácticamente, solo una pequeñísima y muy leve bajada. Pero no es una cueva pequeña. Para aquellos que habéis estado en Belén, hoy día evidentemente por razones de peregrinación o turísticas han limitado el recorrido. Es un conjunto de galerías subterráneas bastante amplio. De hecho, todo Belén está horadado por abajo y son galerías que se van conectando, hasta tal punto que en esa cueva luego vivieron personajes como San Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín viviendo dentro de esa cueva. Pero es que se puede vivir, o sea, es que está llena de capillas adyacentes y un montón de recovecos, de pasillos. Entonces es en la zona de la entrada de esa cueva donde van a estar San José, la Virgen y el Niño. Bueno, padre, yo creo que, bueno, ha sido un programa maravilloso. Nos ha contado muchísimas cosas, la mayoría de las cuales desconocíamos de los Reyes Magos, que, bueno, ya vamos a celebrar también su venida para adorar al Niño Jesús. Y ahí nos vemos también representados nosotros de alguna manera. Y le quiero agradecer de verdad que es una maravilla, o sea, contar con usted porque aprendemos un montón de cosas, no solo ya los católicos practicantes, entre los cuales me incluyo, sino sobre todo los no creyentes también, ¿no? Porque usted todo lo fundamenta muy bien, lo explica muy bien y esto llega a todos los públicos. Yo creo que es una gran labor apostólica la que hace usted y se lo agradecemos de todo corazón. La verdad es que están encantados todos nuestros seguidores cada vez que viene usted al plató de Refugio Zabala porque aprendemos muchas cosas. Me voy a despedir, padre, a nuestros telespectadores, queridos amigos, hermanos de Refugio Zabala, que tengáis unos felices reyes ahora con más información todavía de la que de la que teníamos, porque yo he aprendido muchas cosas también que ignoraba, gracias al padre Valentín, y deciros que os esperamos ya después de las fiestas en Refugio Zabala, que es los jueves, como sabéis, a las 10:30 de la noche. Que Dios os bendiga a todos.